Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Nagui. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 29 de octubre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 100 pacientes en hospitales públicos. 68.435 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 75.804. Hoy se detectaron 82 nuevos contagios de coronavirus, 48 en Mérida, 5 en Canacín, 4 en Junucmá y Tecash, 3 en Tixcocop y Umam, 2 en Maxcanú y Tixpehual, 1 en Acanqué, Aquil, Cacalchem, Chapap, San, Motul, Progreso, Tepacán, Tizimín y Valladolid, y 1 foráneo. De los 75.804 casos positivos, 597 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 46.127, Valladolid, 3.890, Canacín, 2.906, Tizimín, 1.969, Progreso, 1.951, Umán, 1.932, Ticul, 1.720, Junucmá, 1.002, Tecash, 974, Motul, 870, Maxcanú, 654, Izamal, 609, Acanqué, 491, Peto, 402, Tixcocop, 374, Concal, 354, Temozón, 341, Oxcuscap, 340, Chemash, 309, Tinum, 265. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro 76, Juan Pablo II 65, Ciudad Cauquel 45, Chuburná de Hidalgo 11, Mulzay 11, Emiliano Zapata Sur 10, Francisco de Montejo 10, Cordemex 7, Fraccionamiento del Parque 7, Mayapán 7, Yucalpetén 7, Felipe Carrillo Puerto Norte y Vergel 2 6, Bojorques, Las Américas, Los Héroes, Pacaptum, Pensiones, Roble Agrícola y Tixcacalo-Pichén 5. Los municipios de Yucatán con mayor número de casos diagnosticados en los últimos 14 días son Mérida 4.143, Canacín 225, Umán 174, Progreso 153, Valladolid 120, Ticul 103, Junucmá 93, Tizimín 90, Maxcanú 70, Motul 57, Tecash 56, Izamal 44, Tixcocop 38, Acanqué 35, Concal 33, Oxcuscap 29, Sucacap 26, Suquilá 20, Panabá 19, Peto 18. Los municipios de Yucatán con mayor número de defunciones al día 28 de octubre del 2021 son Mérida 3.095, Valladolid 260, Canacín 151, Umán 150, Tizimín 132, Motul 114, Progreso 107, Ticul 102, Izamal 79, Junucmá 67, Maxcanú 57, Acanqué 55, Oxcuscap 52, Tecash 46, Temozón 46, Chemash, Concal y Muna 35, Tixcocop 33, Tecot 32. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 46.127 personas contagiadas de coronavirus, que viven 11.960 en la zona norte, 11.419 en la zona oriente, 4.442 en la zona centro, 7.111 en la zona sur, 11.195 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, 2 mujeres de 68 y 72 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. Ambas residían en Mérida. En total, son 6.279 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 990 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 100 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es todo el parte médico, doctora. Gracias, doctora.
Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.